qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación Instituto Licenciatura con apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. A ver aquí conmigo sus palmas. Un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti, con tu fidelidad.
voy a ver. Creo y sé que tus milagros voy a ver. Lo que nadie vio y tampoco imaginó. Lo que nadie vio y tampoco imaginó es lo que harás, es lo que harás. Voy a amarte
Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a este hermoso tiempo preparado por Ministerio Cristiano Logos Perú para recibir la poderosa palabra de nuestro Dios. En esta noche recibamos a nuestro pastor César Mamaní con ese mensaje poderoso que cambia vidas a través de la palabra. Bienvenidos. Por la invitación. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes y juntos vamos a, en esta noche buscar esas aguas frescas, buscar esa palabra fresca para cada una de nuestras vidas, todos juntos. Así que empecemos, por favor, teniendo una palabra de oración. Buen Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das. Una oportunidad de reunirnos una vez más, tus hijos, juntamente en armonía. Y también, Señor, sacar este tiempo para concentrarnos y alabarte, adorarte. Y también, Señor, meditar en tu palabra, ser enseñados, ministrados, desafiados por tu palabra. Estamos conscientes que nosotros humanamente no podemos hacer. Y por eso es que invocamos tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo esta noche abra nuestras mentes, nuestros corazones. Esta noche tu Espíritu Santo, Señor, ilumine las mentes, nuestros corazones, y sea tu Espíritu Santo vivificando esta palabra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias, buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Esta noche yo quisiera hablarles de pasar tiempo en la presencia de Dios. Todos andamos muy ocupados. El mundo se ha hecho muy agitado en este siglo XXI. Y eso ha afectado a la sociedad entera. Eso ha afectado al mundo entero. Y por ende también nos afecta como peruanos. Y también nos afecta como iglesia. Ha afectado a la iglesia, ha afectado a pastores, líderes, a todos los miembros de la iglesia. Y todo este apresuramiento, todo este mundo apresurado, agitado, ha puesto en peligro algo que es muy importante para nosotros. Dejamos de hacer lo que es más importante. Todos nos involucramos en activismo, actividad y actividad y actividad, corre para allá, corre para acá. Pero esto nos ha impedido en hacer lo más importante. ¿Y qué es lo más importante para un ser humano? ¿Qué es lo más importante para un presidente? ¿Qué será más importante para un pastor? ¿Qué será lo más importante para un ministro, para un miembro de la iglesia? Lo más importante es pasar mucho tiempo en la presencia de Dios. Es pasar mucho tiempo en la presencia de Dios. Por eso el salmista también meditaba cuando pensaba en la familia y decía, si Jehová no está con nosotros, en vano nos levantamos temprano. En vano hacemos todo lo que hacemos si Dios no está en medio de la familia. Y podríamos decir también, si Dios no está en medio de nuestra sociedad, haga lo que haga el hombre, trate de utilizar la estrategia que trate de utilizar, no va a prosperar. Eso atenta contra nuestra espiritualidad. La verdadera espiritualidad no se mide por la cantidad de actividades que hacemos. Equivocadamente, muchas veces en la iglesia tratamos de medir espiritualidad por las tantas cosas que hacemos o por los objetivos que logramos. En el año hacemos tantas cosas y tratamos de medir la espiritualidad incluso con el número de miembros que van a la iglesia o el número de miembros que entran al Zoom. Entonces, de esa manera tratamos de engañarnos y medir la espiritualidad. Si no pasamos tiempo en la presencia de Dios, no somos espirituales.
Si no nos estamos asemejando a Cristo cada día, no somos espirituales. La espiritualidad en el cristianismo se mide por cuánto tiempo pasas con tu Dios y por cuán semejante a Cristo has llegado a ser. Y esta noche vamos a meditar en este tema a la luz de un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Es Daniel. Permítame leer los 3 primeros versículos y abra usted su Biblia en el libro de Daniel capítulo 9, versículos 1, 2 y 3 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Daniel está cautivo en Babilonia. Daniel está consciente de que Dios tiene un propósito para su pueblo. Y Daniel quería saber acerca del futuro de su pueblo. Él había leído en el libro de Jeremías que en Babilonia deberían estar por 70 años. Y él deseaba conocer la voluntad de Dios, cuándo se cumpliría esos 70 años. Y Daniel es un buen ejemplo para nosotros, porque la aprobación la da Dios mismo. Daniel 9:23, por ejemplo, la palabra del Señor dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Dios mismo le dice a Daniel: Daniel, tú eres muy amado. En el capítulo 10, verso 11, también dice la palabra de Dios: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Una vez más, Dios le dice a Daniel, varón muy amado. En el capítulo 10, versículo 19, también dice: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Por eso digo que un ejemplo para nosotros viene a ser Daniel, que recibe la misma aprobación de Dios. Dios mismo aprueba que Daniel era amado a los ojos de Dios. Ahora, Daniel fue uno de los hombres más importantes en el imperio persa. En ese nuevo imperio de los persas, Daniel era muy importante. El emperador había elegido 23 sátrapas para poder gobernar todo el reino. Pero de esos 23 sátrapas, él reduce y trata de encontrar 3 para que puedan ayudar, para que puedan ser su brazo de él. Y de esos 3, Daniel destaca en responsabilidad, destaca como administrador. Y entonces el rey estaba pensando ponerlo como el segundo para dirigir todo el imperio. Sin embargo, los otros integrantes de este equipo sintieron celos y buscaban la manera de desacreditar a Daniel. Sin embargo, ellos no encontraron ninguna acción, ninguna actitud de Daniel para poder desacreditar ante los ojos del emperador. Y ellos mismos dicen que no podían. Y la única manera era haciendo dictar al emperador un edicto que nadie se podría postrar a otro Dios sino al del emperador. Y cuando van a la casa de Daniel, lo encuentran de rodillas, adorando a Dios, y de eso lo acusan y lo llevan a sufrir ahí en el pozo de los leones. Esto nos ilustra que Daniel no era
un hombre sencillo, era un hombre muy importante en la sociedad. Eso nos ilustra también que Daniel, así como nosotros, quizás estaba viviendo en un mundo agitado, en un mundo muy importante, con tanta responsabilidad. Pero Daniel, en medio de todo sus quehaceres, destaca y prospera durante ese reinado por tres elementos que vamos a ver en esta noche. Algo que él siempre hacía era pasar tiempo en la presencia de Dios. Dice la Biblia que 3 veces oraba Daniel. Y nosotros tenemos que entender ahora que pasar tiempo con Dios no es solamente orar. Y lo vamos a ver a la luz de Daniel. Muchos de nosotros equivocamos que pasar tiempo con Dios simplemente es estar en el ayuno. Una vez al mes estoy en el tiempo. O irme al monte, estoy en el tiempo. O orar en la mañana, estar. No. Pasar tiempo en la presencia de Dios tiene que también ver con leer y estudiar la Biblia. Hay personas que piensan que estudiar la Biblia es muy carnal o estudiar la Biblia ya es obsoleto para hacerlos espiritual. Y que la verdadera espiritualidad consiste en no depender de la Biblia, sino que en recibir revelaciones especiales directamente de Dios. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos buscan ser direccionados por Dios, por sueños, por profecías, pero no buscan ser direccionados por la palabra del Señor? Bien, Daniel está aquí en estas circunstancias. Daniel es un hombre muy importante con muchos quehaceres. Daniel está preocupado para conocer la voluntad de Dios, cuándo se deberían cumplir las 70 semanas. Y Daniel nos muestra que pasar tiempo en la presencia de Dios es estudiar y meditar la palabra del Señor. La Biblia indica que los hombres de Dios se dedicaron a leer y estudiar la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 1, versos 1 al 3. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, sino se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Aquí en este salmo vemos que una de las características de un gran hombre de Dios, de el hombre dichoso, de la mujer dichosa, es pasar tiempo, es deleitarse día y noche, meditando en la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor. Y el Salmo dice que es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto. Una pregunta para nosotros: fruto. ¿Qué frutos hemos dado todo este año? ¿Qué fruto hemos dado en este trajinar de todo este año? Otra lectura, el Salmo 19, 7 al 10 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los hijos. La palabra del Señor infunde nuevo aliento. La palabra del Señor trae alegría al corazón. La palabra del Señor da luz a nuestros ojos para ver a Dios, para conocer más a Dios, para conocer su voluntad. Daniel quería entender la voluntad de Dios. Daniel quería saber cuándo se iba a cumplir la profecía. Y él fue a la palabra del Señor, a meditar en la palabra del Señor, a estudiar la palabra del Señor. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro
más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila la panal. Yo quisiera preguntarte esta noche, ¿es la palabra de Dios más deseable que el oro? ¿Estás pasando tiempo estudiando y dando en la palabra de Dios? ¿O te estás dejando llevar por la influencia de este mundo postmoderno, donde ahora es muy relativo que para ser cristiano hay que leer la Biblia? No es necesario. Hoy la ausencia de la palabra de Dios es muy fuerte en nuestras iglesias, en nuestra familia. Y aquí el salmista dice que las palabras son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Debe ser la palabra para nosotros. Son más dulces que la miel que destila del panal. Y mirando a otro hombre de Dios en el Antiguo Testamento, Esdras. Abra su Biblia, por favor, en Esdras 7:10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esdras, un personaje de avivamiento, un personaje muy influyente cuando el pueblo de Judá regresó a la tierra prometida. Y este hombre, cuando leyó la palabra de Dios públicamente, la gente llegó a compungirse de corazón y comenzó a llorar. Pero ¿por qué esa influencia? Es que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Y todos nosotros tenemos que entender que cuando hablamos pasar tiempo en la presencia de Dios, tiene que ser pasar tiempo en estudiar y meditar la palabra del Señor. ¿Quieres ser semejante a Cristo? Tienes que conocer a Cristo. Tienes que conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios, la única manera de conocer a Cristo es a través de la palabra de Dios. La única manera de conocer la perfecta voluntad de Dios es a través de la palabra de Dios. Es por ello que nosotros tenemos que entender esta noche y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si yo quisiera tomar un ejemplo de la historia de la iglesia, mirando a Agustín de Hipona, mirando a Juan Calvino, mirando a Carlos Spurgeon, me voy a quedar con Martín Lutero. ¿Qué destacó en la vida de Martín Lutero? ¿Por qué Martín Lutero llegó a ser el gran reformador de la iglesia? Muchos equivocadamente piensan que Martín Lutero comenzó a estudiar para contradecir a la iglesia católica. Se equivocan. Él fue el hombre más respetuoso de la iglesia. Pero algo ardía en su corazón. Había una tremenda necesidad en su corazón. Él se va al convento, se encierra porque quiere entender cómo puede ser salvo, cómo puede vencer el pecado. Y él se encierra en el convento porque se entera que allí podría leer la Biblia, ya que en ese tiempo la Biblia no estaba a disposición de todas las personas. Y Martín Lutero ahí en ese convento comienza a leer la Biblia, comienza a leer la Biblia, comienza a leer la Biblia. Su mentor lo ve muy interesado, le hace leer el hebreo y el griego hasta que llega al libro de Romanos, dice la justificación por fe, pero aún se fue a Roma esperando encontrar una verdad, pero se decepciona y otra vez vuelve a la palabra del Señor hasta que su mentor le dice allí en la palabra de Dios, y buscando y estudiando la palabra de Dios, él entiende que el hombre es justificado por la fe. Él entiende que todo es por la gracia de Dios, la sola gracia, la sola fe, la sola palabra del Señor. ¿Cómo llegó a entender? Pasando tiempo
estudiando, meditando la palabra de Dios. Daniel evidenció una verdadera espiritual, porque dedicó a estudiar la palabra del Señor, la palabra ya revelada. Y hay dos cosas que debemos notar aquí. Dice, corría el primer año del reinado del Darío, hijo de Jerjes, de un modo que llegó a ser rey de Babilonia, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 semanas. Corrió a leer la palabra de Dios y dice, logré entender, después de meditar, después de estudiar la palabra del Señor, logró entender el pasaje de las Escrituras. Y todos nosotros tenemos que entender eso. La espiritualidad de un creyente está en pasar tiempo estudiando la palabra del Señor, meditando la palabra del Señor. Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 25:11, por favor. Jeremías 25:11. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Daniel leía este pasaje. Pero Daniel quería conocer cuándo se cumpliría esa profecía en el pueblo amado de Dios. Ahora lea Jeremías 29:10. Dice, no temas, Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano, y tus descendientes los libraré del exilio. Volverás a vivir en paz y tranquilidad, y ya nadie te infundirá temor. Son las palabras de Jeremías. Y Daniel quería saber, quería entender. Y en el primer año del rey Darío, a los 70 años, se cumple esta profecía. Daniel estaba leyendo y estudiando las Escrituras porque quería saber los planes de Dios. Cuándo y cómo se iba a cumplir la profecía del exilio. Y fue un año antes del retorno. Porque Esdras 1:1 nos dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el reino decretó lo siguiente. Un año antes de este decreto, Daniel estaba buscando en la palabra del Señor entender esta profecía y conocer el cumplimiento de esta profecía. Eso nos lleva a nosotros ahora a pensar en un desafío. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a leer y estudiar la palabra de Dios? Cuando tú dices, estoy pasando tiempo con el Señor, estoy pasando tiempo en la presencia de Dios, el desafío es, ¿cuánto tiempo estás pasando estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás pasando meditando la palabra de Dios? Cuando quieres conocer la voluntad de Dios, ¿dónde estás buscando la voluntad de Dios? Cuando tú dices que quieres conocer a Dios, ¿dónde estás buscando esas características de Dios? Cuando nosotros hablamos de adorar, estamos diciendo que tenemos que exaltar, tenemos que adular a Dios. Y si tú no conoces a Dios, si tú no conoces que Dios
es omnisciente, si tú no conoces que Dios es omnipresente, si tú no conoces que Dios es misericordioso, si tú no conoces que Dios es justo, si tú no conoces a Dios, no puedes adorar a Dios, no puedes alabar a Dios. Y esta es la razón de que muchos músicos, muchos adoradores no saben adorar a Dios. Tocan, cantan, tratan de mover las emociones a través de la música, pero no a través de la presencia de Dios. Porque ¿cómo puedes adorar a alguien que no conoces? Y para conocer a Dios hay que meditar en la palabra. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que desear como oro fino la palabra de Dios. Hay que desear como la miel la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, como pastores, ¿cuánto tiempo estamos pasando meditando la palabra de Dios? Estudiando la palabra del Señor. Como músico, como líder, ¿cuánto tiempo estás pasando en la presencia de Dios, leyendo, estudiando la palabra de Dios? Otro desafío que quisiera mencionar en este punto es, ¿tenemos un vivo deseo por entender los planes de Dios para este mundo? ¿Tenemos un vivo deseo para entender los planes de Dios para este mundo? Cuando inició la pandemia, ¿has tratado de entender cuáles son los planes de Dios? ¿O te has dejado llevar por la corriente y has vivido según esta corriente de este mundo y no has entendido que en la soberanía de Dios había un plan? O que tú que estás pasando momentos difíciles en estos tiempos, ¿estás tratando de entender los planes de Dios para este mundo? Cada uno de nosotros tenemos que entender que debemos desear la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Debemos amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Y todas las iglesias deben entender que la Biblia es regla de fe y de conducta. Usted no puede edificar nada si no es a la luz de la palabra del Señor. En estos tiempos difíciles se está distorsionando, en estos tiempos difíciles donde hay un sincretismo de este mundo con la iglesia, tenemos la necesidad de reflexionar y decir, volvamos a la palabra de Dios. A partir de ahora, cuando usted dice, estoy pasando tiempo en la presencia de Dios, recuerde que también es estudiar y meditar la palabra de Dios. El segundo punto, cuando vemos a Daniel en ese tiempo de la presencia de Dios, es buscar el rostro de Dios en oración. El estudio de la escritura pone en claro algo. Daniel no entendía lo que estaba leyendo y no podía percibir cómo se iba a cumplir la palabra de Dios de los 70 años. ¿Qué hizo? Se puso a orar. Pero se puso a orar ¿de qué manera? Mire usted en el versículo 13, capítulo 9. ¿De qué manera? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Volvió su rostro a Dios el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel se concentró en buscar la presencia de Dios. No fue una oración religiosa como muchos de nosotros solemos hacer. Ya tú lo sabes, Señor. No. Él se concentró. 3 veces oraba Daniel mirando a Jerusalén. Postrado su rostro porque él entendía que como ser humano es polvo delante de Dios. Hace poco escuché en una administración decir, no estés mendigando a Dios. No sé qué quiso decir. Pero todos nosotros tenemos que entender que ante la presencia de Dios
somos tierra, somos nada. O miremos la experiencia de Job. Job está pasando un momento difícil. Él no entiende. Sus amigos vienen, el religioso viene, el filósofo viene, argumentan y argumentan y argumentan. El religioso viene, seguro que has pecado. Y al final Daniel también se molesta, dice, maldito el día que yo nací. Y en medio de esa protesta, Dios se acerca y le dice, Daniel, ¿estuviste tú cuando yo estuve fundando la tierra? Y Job se quedó. Y luego Job entiende lo que Dios le estaba diciendo. Job, ¿entiendes? ¿Podrás entender la dimensión de la sabiduría mía? Tú que eres un grano de arena, ¿podrás entender la sabiduría que yo tengo? Por eso que al final Job tuvo que decir que era más bruto que un animal hasta que entró a la presencia del Señor. El salmista también dice que miraba a la gente impía prosperando y renegaba hasta que pude entrar a la presencia de Dios. Tan torpe era, tan bruto era. Hermanos, tenemos que entender que pasar tiempo en la presencia de Dios es concentrarnos en la intimidad con Dios. Es postrarnos delante de Dios y concentrarnos y buscar como Daniel esa respuesta que él estaba buscando. Los buscó en oración y ruego con intensidad. Ayunó. Se vistió de cilicio. Se colocó en ceniza. En ese tiempo se sentaban en la ceniza y se ponían un costal. Esa era su manera de hacer cilicio. ¿Y qué le dijo Dios? Daniel 9:4. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Lo primero que hizo Daniel es exaltar a Dios. Señor, Dios grande. Y todos tenemos que entender esto. Cuando decimos que vamos a orar, cuando decimos que vamos a buscar el rostro de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es lo que dice el Padre nuestro. Lo primero que tienes que hacer es exaltar a Dios. Usted de frente no va a ir a saltar la billetera de Dios. Usted de frente no tiene que ir y decir, dame, Señor, te ordeno, Señor, decreto, Señor. No. Lo primero que tenemos que hacer es exaltar a Dios. Y una vez más les tengo que decir, si no conocemos a Dios, si no conocemos el carácter de Dios, si no conocemos a Dios en nuestra vida personal, ¿cómo vamos a alabar? ¿Cómo vamos a adorar? ¿Cómo vamos a exaltar? Por eso es que muchas iglesias, muchos hermanos cubren esa parte de la exaltación con palmas, y tendrá su momento, pero no. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres misericordioso. Señor, tú eres majestuoso. Tú eres bondadoso, Señor. Tú eres amoroso. Tú eres el pastor, Señor. Tú eres mi refugio en medio de Tengo que exaltar a Dios, y Daniel se acerca exaltando a Dios. Y el segundo elemento que vemos, ¿qué hizo Daniel? Daniel confesó sus pecados. Pero ¿qué manera de confesar los pecados? Daniel no dice los pecados de Israel, no, o tu pecado. No, mire, lea. El versículo 5 en adelante, dice, hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tu siervo, los profetas. Daniel se involucra con su pueblo. Pastor, esa es la mejor manera de orar.
involucrarte con tu pueblo, tener esa empatía. Daniel estaba bien, Daniel era un hombre espiritual, Daniel era un hombre amado de Dios, Daniel estaba en buena relación con Dios, pero cuando va en oración y se postra delante de él y se concentra delante de Dios, después de alabar y exaltar el nombre, después de glorificar el nombre de Dios, él viene y dice, no dice ellos, los grandes líderes de Dios, dice, se identifican con el pecado de su pueblo. El versículo 7 dice, tú, Señor, eres justo. Nosotros en cambio, somos motivos de vergüenza. Más adelante dice nosotros. En el versículo 8 dice nosotros como nuestros reyes y príncipes. Mira, él está orando por los reyes y los príncipes y no dice a él, presidente pecador, los senadores pecadores, no dice nosotros, se une al pecado de los reyes, se une y dice nosotros como nuestros reyes, nosotros como nuestros antepasados. Somos motivos de vergüenza delante de ti por haber pecado contra ti, oh precioso Dios. Versículo 9, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti. El versículo 10 dice, Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni hemos seguido tus leyes. Versículo 11, pecamos contra ti. Esa es la manera de acercarse a Dios. Es un principio que Daniel nos está enseñando de pasar tiempo en la presencia de Dios. Pasar tiempo en la presencia de Dios, meditando, estudiando la palabra de Dios. Pasar tiempo en la presencia de Dios es buscar el rostro de Dios. No hacer repeticiones vanas, buscar el rostro de Dios con intensidad, con concentración, con aflicción. Exaltándole, confesando los pecados. Versículos 16 al 19, pidiendo perdón y misericordia de Dios. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, oh Dios. Como corresponde a tus actos de justicia, ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y todo tu pueblo son objetos de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que he quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacer estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud. Daniel está diciendo, yo no apelo a mi rectitud, yo no apelo a lo que hago, yo no apelo. Porque muchos dicen, según mi identidad, el Señor tiene la obligación. No, yo no apelo a eso. Y lo que dice, sino a tu gran misericordia. Todos tenemos que entender que somos lo que somos solo por la misericordia de Dios. Todos tenemos que entender que si seguimos fieles en el camino del Señor, es por la gracia de Dios, no es por lo que tú haces. No por cuanto hagas tú, sino es por la gracia. Y justamente Daniel dice, Señor, no es por todo. Te pido por tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndonos y actúa por tu misericordia, Señor. Por tu gracia, Señor. Haz honor a tu nombre. Y en Daniel 10, este siervo de Dios sigue orando. 4, 5 años después, el pueblo ya había vuelto a Jerusalén, pero Daniel seguía orando. Y en Daniel 2 nos dice que esta vez oró por 3 semanas y ayunando. Leamos Daniel 10, 1 al 3 para poder entender esto. Dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia,
Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. 4 años después de que Jerusalén ya había regresado, Daniel seguía orando. Pasar tiempo en la presencia del Señor es con intensidad, es con concentración, es con esa actitud humilde. Y en este punto que quisiera desafiarnos. ¿Somos así nosotros? ¿Así estamos orando? ¿Sabemos orar de otra manera o estamos siguiendo este principio y este patrón que podríamos ver en Moisés, podríamos ver en Daniel, podríamos ver en nuestro Señor Jesucristo mismo? Que angustiado pasó el huerto de Getsemaní hasta que dice salía de sus poros como gotas de sangre, con intensidad estaba orando al Padre Celestial. ¿Sabemos orar de esa manera? ¿Somos así nosotros? Este mundo está agitado, este mundo está convulsionado. La iglesia está perdiendo la espiritualidad. La iglesia está entrando a un sincretismo donde está metiendo el mundo a la iglesia. La iglesia no está influenciando al mundo y pasar tiempo. ¿Qué hacer, Señor? ¿Cómo hacer, Señor? ¿Qué estrategia, Señor? Busca en la palabra del Señor. Medita en la palabra del Señor. Vaya adelante del Señor. Ora al Señor. No copies música mundana y la traigas a la iglesia. Vaya, ora al Señor. Póstrate al Señor. Encuentra una melodía. Encuentra letras en la presencia del Señor. ¿Qué vas a predicar? Vaya a la presencia de Dios y busca una palabra del Señor. Pasar tiempo en la presencia de Dios muchas veces resulta en recibir palabra de Dios. Y eso le pasó a Daniel. Recibió la revelación de las 70 semanas. Entendió la revelación de las 70 semanas. Recibió la revelación de las tensiones internacionales, porque más adelante Daniel va a profetizar lo que va a pasar a nivel mundial. Cómo iba a concluir la manifestación del anticristo. Cómo va a ser la resurrección en el tiempo final. Miren, este hombre pasó tiempo en la presencia de Dios leyendo, estudiando la palabra de Dios. Este hombre pasó tiempo en la presencia de Dios buscando el rostro del Señor. Y como resultado, no solamente recibió una respuesta para su tiempo, también recibió una respuesta para el mundo entero de ese entonces y también una respuesta para lo que va a ser la iglesia en el tiempo final. Estas fueron las 2 revelaciones más importantes del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿por qué recibió esa revelación de parte de Dios? Porque pasaba tiempo estudiando la Biblia. Tenía interés en conocer la palabra de Dios. Tenía interés en conocer a Dios. Y tenemos que nosotros entender que conocer a Dios es estudiar la palabra de Dios. Conocer las características de Dios es estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué recibió esa revelación? Porque pasaba tiempo orando. Sabía lo que es estar en secreto con Dios. Sabía lo que es estar en intimidad con Dios. No puedes ser un intercesor si primeramente tú no comienzas a adorar al Señor y tener esa intimidad con el Señor. ¿Por qué recibió esa palabra Daniel? Porque deseaba entender la palabra de Dios. Insistió en quedar en la presencia de Dios hasta recibir ese entendimiento espiritual. Y todos nosotros tenemos que entender eso. Que el Dios de Daniel es el mismo Dios nuestro. El Dios de los profetas es el mismo Dios nuestro. El Dios de los apóstoles es el mismo Dios nuestro. Y tenemos que entender
que en medio de este mundo convulsionado, que en medio de este mundo agitado, en medio de este mundo donde la espiritualidad se está perdiendo, la única solución es pasar tiempo en la presencia de Dios. En este mundo convulsionado, quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Es pasar tiempo en la presencia del Señor. Ustedes saben que hemos ido desarrollando el movimiento de la intimidad con Dios. Y le voy a dar un solo testimonio. Un pastor del Oriente tiene un puesto muy importante, es director de una organización internacional. Y él comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar la intimidad con Dios. Y él testificaba y decía, Dios me ha hablado que debo dejar mi trabajo. Estando en la intimidad con Dios, Dios me dijo que inicie una iglesia y en 2 meses tengo 40 miembros y hay un avivamiento en mi iglesia. Y cuando estaba orando una semana, Dios me dijo que el terreno que yo tengo se lo voy a dar a él. Y él dijo que ese es mi pan y mi pez. Y él ahora ha decidido dar. En la intimidad de Dios está conociendo paso a paso la voluntad de Dios para su vida, para su ministerio y su familia. Las revelaciones que Dios le concedió a Daniel han sido una bendición para el pueblo de Dios. Ha sido una bendición para su vida y ha sido una bendición para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Y seguirá siendo hasta la segunda venida, porque de ahí viene Jesucristo. Y de ahí se cumple la promesa en Abraham, que en Abraham serán benditas todas las naciones. El pueblo necesita seguir escuchando la palabra de Dios. Necesita conocer a Dios. Para ese conocimiento tenemos que ser hombres y mujeres verdaderamente espirituales. Hombres y mujeres verdaderamente espiritual quiere decir que tienes que entender que tienes que conocer a Dios. Un hombre, una mujer espiritual se mide por el tiempo que pasas en la presencia de Dios. Un hombre y una mujer espiritual se mide por la semejanza de Cristo en tu vida. No somos creyentes, fariseos, que ponen una carga sobre los no creyentes y nosotros no vivimos la palabra del Señor. No sigamos siendo los mismos carácter y temperamento, sino cada día debemos ser transformados. Cada día debemos ser renovados. Cada día debe haber una transformación. Después de cada tiempo de oración debe haber una transformación. La gente se pasa diciendo y tratando de sorprendernos, manipularnos, diciendo, he visto a Dios, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, y su vida sigue la misma, es una ruina, no hay transformación. Todo hombre, toda mujer que ve a Dios, que escucha a Dios, es transformado. Todo hombre, toda mujer que mastica la palabra de Dios, lee la palabra, estudia la palabra de Dios, es transformado por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos hombres y mujeres que pasen tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo? Leyendo y estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo? Buscando el rostro de Dios en oración. ¿Cómo? Recibiendo una palabra fresca de parte de Dios en estos tiempos. Oremos. Buen Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado a la luz de tu palabra. Tú mismo has dicho, Señor, que todo eso está escrito como ejemplo para cada uno de nosotros. Gracias por la vida de este gran hombre, Daniel, que nos enseña qué es estar en la presencia de Dios. Señor, en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan agitado, en este mundo de sincretismo, haznos entender lo que es estar en la presencia tuya, Señor. Haznos amar tu palabra.
Haznos desear tu palabra. Oh Dios, que podamos decir como el salmista que tu palabra es más que el oro refinado y es, Señor, más dulce que la miel. Señor, cuando queramos entender tus planes para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia, vayamos a buscar en tu palabra esas respuestas. Padre, enséñanos a orar. Enséñanos a buscar tu rostro, Dios. Enséñanos, Señor, a tener intimidad con tu presencia cada día, pero como Daniel, Señor, intensamente. Padre, enséñanos a orar como Daniel. Y enséñanos también, Señor, a entender tu palabra para nuestros tiempos. Tú nos has puesto como sal y luz. Tú nos has puesto para influenciar este mundo. Haznos semejante a tu Hijo, Señor, cada día. Transfórmanos cada día. Renuévanos cada día. Espíritu Santo, opera, Señor, en cada una de nuestras vidas. Opera en nuestras iglesias, en nuestras familias. Porque esa es la razón por la cual estamos en este mundo. Para dar testimonio de tu grandeza, de tu poder. Gracias, buen Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tempestad, en medio de la oscuridad,
nuestra fe solo en ti, Señor, solo en ti, Señor, solo en ti, Señor. Aunque el mundo se derrumbe, descansamos en ti, Señor. Eres el